Hola, buenos días, soy Curro de los Santos, soy terapeuta ocupacional, fisioterapeuta y maestro de educación especial. Trabajo como terapeuta en el Centro Tandem y además soy profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos. Y estoy repitiendo una de las píldoras de formación pequeñita que dimos para profesionales y papás con esto del confinamiento. Se me olvidó ponerla a grabar, entonces, bueno, pues ha tocado repetirla, pero voy a intentar dar respuesta a todas las dudas que pudieron surgir en aquel momento. Y si tenéis alguna duda, podéis escribirnos a equipotandem@gmail.com y allí os echamos una mano. La idea de esta comunicación surgió porque con esto del confinamiento, evidentemente, pues nuestros peques pues están mostrando momentos donde están más desregulados de lo habitual, ¿no? Esto de no ir al colegio, de no salir al parque, de no ir al campo, pues está provocando que tengan como unas necesidades distintas a nivel de regulación. Entonces, bueno, mi cuñada pues empezó con la economía de fichas, empezamos a colgar juegos divertidos en Facebook que estaban haciendo algunas terapeutas, pero nos pareció buena idea un poco concretar todo esto, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de dos estrategias que van a ayudar a nuestros peques a mantenerse regulados. Son dos estrategias que habitualmente se ven que están como enfadadas, ¿no? Que una sería una estrategia cognitivo-conductual y la otra es una estrategia muy relacionada pues, con el procesamiento sensorial, ¿no? Como más flexible. Se están utilizando ahora en los colegios, ¿no? El Dame 10, ¿no? Que son esos 10 minutos de descanso. Entonces, la idea es ver cómo estas dos estrategias, bien utilizadas, porque vamos a ver que a veces pues, no sabemos muy bien cómo lo estamos utilizando, pero bien utilizadas pueden ayudar a nuestros peques durante este mes, 2 meses o 3 meses que vamos a estar juntos en casa, ¿vale? Entonces, os comparto la pantalla porque me han recomendado, bueno, me habéis estado diciendo que preferíais ir viendo despacito el PowerPoint, entonces os voy a compartir la información. Bueno, pues lo que os digo, vamos a ver dos estrategias que aparentemente podrían estar peleadas y que vamos a ver cómo se unen. Pero antes de eso, estoy comenzando todas las píldoras reivindicando la figura del terapeuta ocupacional en, en el ámbito de la infancia, de la atención temprana. Es una figura que, como sabéis, no está reconocida, no es necesario que en la atención temprana haya un terapeuta ocupacional, de los poquitos países que esto ocurre, ¿no? Y en el ámbito de la educación, lo mismo. Sé que hay otras figuras, como puede ser la de la integradora social, pues que también necesitan más reconocimiento, pero en mi caso, pues a todo un colectivo que en España no está siendo reconocido, pues lo primero que hago es un poco lanzar esa reivindicación y apoyo a nuestras compañeras. Bueno, y una vez hecho esto, pues ya vamos a empezar con la píldora. Bueno, lo primero sería definir qué entendemos por regulación. Y en este sentido, bueno, pues después de muchos cursos y mucha formación, pues yo he hecho mi definición. Para mí, cuando estoy trabajando con peques, regulación o autorregulación hablaría de la capacidad del niño para buscar y encontrar el equilibrio. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto es reactivo. En función de cómo yo me encuentre, pues voy a hacer un tipo de cosas o voy a hacer otras. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no siempre voy a utilizar las mismas estrategias. Habrá momentos donde esté preparado para hacer unas cosas y otras veces pues lo voy a buscar de otra manera, a lo mejor pues, más disruptiva. A veces lo puedo hacer jugando de forma funcional y otras veces de forma no tan funcional, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Buscar, va a permitir al niño encontrar, modificar un nuevo nivel de activación, ¿no? Pues estaba como muy cansado y con esto me activo. Y también modifico cuál es mi plan y la regulación está relacionada también
con cómo esto impacta en mi emoción. Pues estoy contento, estoy más triste, estoy sorprendido, ¿no? Vamos a ver que la regulación está muy relacionada y de hecho muy interferida por las emociones, ¿no? Estamos mucho más regulados y mucho más dispuestos a trabajar con las personas con las que nos apetece porque emocionalmente estamos vinculadas a ellas. Y sin embargo va a haber otras cosas que no se van a manifestar. O al revés, yo puedo manifestar lloro y llanto con la figura de referencia, como mi mamá, porque con ella tengo confianza y sin embargo a lo mejor no lo voy a hacer en el colegio, pues porque por lo que sea no tengo esta confianza. Entonces, las emociones también forman parte de esta capacidad de autorregulación, ¿vale? Y una de las cosas más importantes, ¿no? que es que repetimos hasta la saciedad los terapeutas ocupacionales y que además debe ser el eje de nuestra intervención y es cuál es el objetivo de este niño. Yo no me voy a comportar igual, no voy a estar igual de regulado, ni de atento, ni de enfocado hacia la tarea. Esto hablaría del arousal, o sea, de esa línea en la que me estoy manteniendo organizado. Si la tarea me es significativa y me quiero implicar en ella o si no lo es. Y evidentemente las demandas del entorno pues también van a influir. No es lo mismo que yo esté en un comedor de un colegio con otros 600 niños, prestando atención a lo que me está diciendo otro compañero, a que estemos uno a uno tranquilamente en una sala relajados. Mi nivel de activación ni de alerta se va a modificar en función de las cuestiones ambientales, ¿no? y de las personas que estén en él. Entonces aquí vemos dos fotografías donde pues hay un niño como que está como paralizado, como que ante el mismo estímulo o un estímulo parecido, pues se está comportando de forma distinta a como lo está haciendo la niña, que parece que está disfrutando, que se está riendo, ¿no? Entonces, el mismo estímulo en función de cómo y de qué personas, pues va a provocar distintas respuestas. Perdón. Bien. ¿Qué ocurre si no se da este equilibrio, ¿no? Si, bueno, pues el momento no es el idóneo, si yo estoy más cargado de lo habitual, si resulta que la persona con la que estoy no me permite la regulación y me mantiene a lo mejor sentado mucho tiempo, pues lo que va a ocurrir es que va a haber ese desequilibrio, va a provocar desregulación, ¿no? En nuestro cerebro tiene que haber como un equilibrio entre lo que queremos, el ambiente, ese estado de alerta que estamos manteniendo, porque si no, pum, esto se va a romper, ¿no? Esto es un poco la idea de esa balanza, ¿no? Y cuando yo os voy a hacer propuestas concretas de regulación, pero sí que normalmente dependen de cada niño, y no todos los niños van a tener la misma respuesta de regulación. No sé qué pasa y no sé por qué esto no me obedece. Vale. Entonces, ¿qué pasa habitualmente en estos días? En estos días, pues todos, padres, madres y niños, tendemos a estar un poco desregulados. Entonces, pues muchas veces lo terminamos solucionando con órdenes. No hagas esto, no hagas lo otro, niño, ¿no? Pongo aquí la frase esta de Joan Manuel Serrat: niño, deja ya de jugar con la pelota, perdón, deja ya de joder con la pelota, niño, que eso no se hace, que eso no se dice, que eso no se toca. Pues seguramente, ¿no? Hemos pasado mucho tiempo así. Entonces, ¿qué ocurre normalmente? Que esto no está claro, no está explicitado. Entonces yo lo que os voy a proponer es que entremos en una rutina en la que le demos al niño estrategias para que pueda predecir qué es lo que va a pasar. Y esto ya implica regulación, ¿sí? Si yo sé que voy a tener un ratito de juego, o me da igual, de dar volteretas, de saltar en la cama, y eso lo hemos predecido, ¿no? O sea, se lo hemos dicho a lo mejor en una estructura, con dibujitos. Bueno, hay otras píldoras por ahí que explican un poquito esto, la píldora de Teach, que también la volcaremos a nuestro canal de YouTube. Si damos esa predictibilidad, si la regulación entra a formar parte de la rutina diaria, el niño va a tener más capacidad de inhibirse y vamos a tener que estar menos tiempo, ¿no? Diciéndole lo que no debe hacer, sino lo que debe hacer. Entonces, a ver, este no es el momento de saltar, este es el momento de lo que marca. Entonces, es importante que todas esas estrategias de regulación las incorporemos de forma predecible en su día a día. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir, en vez de
estar en una nube en la que no sabe lo que hacer, ¿no? Que es un poco lo que os quería transmitir con esta diapositiva, pues nos va a permitir que ponga un poquito los pies en la tierra. Entonces, la propuesta que os hago hoy, ¿no? Porque a veces nos movemos los niños se están moviendo entre lo hago, no lo hago, qué cosas de estas de esta nueva propuesta que no entiendo para nada puedo hacer, ¿no? Como no lo entienden, lo que vamos a intentar es que haya un diálogo. Fijaos, os pongo aquí que haya un diálogo en su cerebro, algo que puedan comprender, ¿no? Y os pongo aquí, este señor de aquí, del juez, este va a ser el tálamo. Es una estructura donde llega toda la información sensorial y a partir de ahí se organiza en el cerebro. Es una estructura muy importante. Y bueno, yo lo he puesto como figura de juez porque, por ejemplo, si resulta que yo me estoy pasando mucho tiempo quieto, el tálamo va a decir, necesitas moverte. Entonces va a ser un poco el que va a mediar y va a mandar información aquí abajo, ¿no? Al sistema nervioso autónomo y le va a decir, necesito esto. Y el sistema nervioso autónomo, que es ese equilibrio, ahora lo veremos, pues puede ser que diga, pues te voy a activar y como te voy a activar de una forma que a lo mejor no le gusta a tus papás. ¿Vale? Entonces, el tálamo es como el mediador, como el juez. Entonces, le tenemos que dar la información que necesita. Aquí, veis que os he puesto a las emociones. Cuidado con las emociones porque cuando estamos desregulados, pues no se comprende muy bien y entonces no actuamos tampoco en consecuencia. ¿Vale? Os he puesto esta parte de aquí arriba, sería todo este proceso cortical consciente, esto que veis aquí, ¿no? Este proceso cortical consciente, que es el procesamiento de la información y que nos va a llevar a hacer cosas y está relacionado con esta otra parte que le he puesto. Bueno, he puesto la figura de policía porque sería un poco esa figura que nos está diciendo, echa el freno, cuidado, que esto puede tener consecuencias, ¿no? Es esa parte ejecutiva bueno, que en muchos de nuestros peques, ¿no? Y si ya tienen algún trastorno o alguna dificultad más todavía, pues les cuesta organizar. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿no? Es intentar que todo esto, ¿no? Lo que quiero hacer, lo que estoy sintiendo, el equilibrio, ahora veremos qué es esto de equilibrio, vamos a concretarlo un poquito, y este policía que nos dice, oye, mira, hay que hacerlo de esta manera, ¿no? Pues como que haya un equilibrio y se organicen para que un poco esto que he puesto aquí, ¿no? Esta dualidad entre hacer bien y hacer mal, pues que sea un poquito más coherente, ¿no? Entonces, esta es la idea de la comunicación de hoy. Y es lo que me surge como idea, lo que estoy haciendo, mis emociones y lo que tengo que hacer, que se lleven bien, ¿vale? Que no sea, pues estoy ideando algo que el policía, o sea, que la norma o que lo que se espera de mí socialmente, pues entre en conflicto, porque si entra en conflicto, pues normalmente pues van a llegar enfadada gente que está a mi alrededor, ¿no? Y después también está claro, yo no puedo estar todo el rato negando cuáles son mis necesidades, ¿no? Ese mediador, porque emocionalmente no me voy a sentir bien. Entonces lo que vamos a intentar es organizar todo esto, que estos días pues puede ser un poquito más jaleoso, pero que nos puede ya servir para entender un poquito en adelante. Entonces la idea de esta comunicación pues es un poco que le demos la información al niño, a la niña, de forma organizada, que le permitamos regularse. ¿Para qué? Pues para que las cosas funcionen un poco. Lo que estamos viendo en la segunda foto, en esta que tenéis aquí a la derecha, es que todos estamos haciendo cosas, pero que hay cierta armonía en lo que estamos haciendo. Y esto está muy relacionado con la capacidad de regulación. Esta actividad en sí misma es reguladora. Entre todas estamos limpiando. Esto implica activación muscular, esto implica organización de la conducta, ¿vale? Y, como veis, emocionalmente, pues todos están disfrutando. Entonces, la idea de hoy es atacar desde dos frentes. Vamos a atacar desde arriba, ¿no? Un poquito delante del cerebro y vamos a dar una estrategia de la policía, ¿no? Más frontal, más cognitiva, de, oye, mira, pues así es como lo tienes que hacer y encima te voy a dar un premio si lo haces bien. Y la otra es desde abajo, ¿no? Vamos a coger y le vamos a dar información a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo, para que pueda estar calmado.
¿vale? Esos serían los descansos activos. Vamos a ver por un lado los descansos activos y por otro lado la economía de fichas. Son dos estrategias que, como digo, suelen parecer que están peleadas porque son de modelos absolutamente distintos, pero sin embargo, si las utilizamos bien, nos pueden ayudar mucho durante todos estos días. Entonces, el equilibrio a nivel de autorregulación, vamos a hablar ahora de los descansos activos, sería pues ese juego bonito que hacemos a diario sobre cómo me encuentro, cuál es mi respiración, mis pulsaciones, ese equilibrio, ¿no? Eso se llama sistema nervioso autónomo y funciona como en dos extremos. O sea, no funciona en dos extremos, normalmente está funcionando en medio, para que podamos atender, para que podamos aprender, para que podamos estar participando de forma a gusto en la tarea, pues tiene que haber ese equilibrio, ¿no? Eso sería autorregulación desde la perspectiva del sistema nervioso autónomo. Entonces, yo no puedo estar medio dormido, que sería que tengo muy activo mi sistema nervioso parasimpático, porque entonces no voy a aprender, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando comemos y empieza la digestión? Pues que nos entra sueño. Si llega alguien a explicarme algo ahí, o me pongo a hacer ahí los deberes o las tareas del cole, evidentemente no voy a funcionar. O tendría que hacer algo para modificar mi nivel de activación. Me puedo echar agua en la cara, le puedo dar un input sensorial que va a hacer que se modifique, o me pongo a saltar o a hacer malabares, algo que me active, ¿vale? Pero en principio, si estoy muy parasimpatetizado, muy en este lado de la balanza, pues probablemente no voy a aprender. Y al revés sucede lo mismo. Si yo estoy muy alto en mi nivel de activación, en mi nivel de alerta, tampoco voy a poder aprender. Si hay mucho ruido y a mí me molesta el ruido, yo no voy a poder atender a los estímulos, porque voy a estar demasiado alerta, ¿vale? Entonces, tanto si estoy poco alerta como si estoy demasiado alerta, tengo que tener cuidado. Además, como estamos diciendo, todo esto que vemos aquí son respuestas fisiológicas que no son controladas. Por ejemplo, el niño, cuando le damos un beso, cuando el niño es pequeño, tiende a hacer esto, ¿no? Entonces, ¿lo que está haciendo ahí el niño es quitarse el beso para fastidiarte? Pues no. En realidad es una respuesta no consciente, para modular la respuesta, ¿vale? Entonces, tened en cuenta que muchas de las respuestas que van a dar los niños a este nivel son inconscientes, porque están en una parte del cerebro que es inconsciente, ¿vale? Están en la parte baja del cerebro. No nos vamos a meter en estructuras, pero muchas veces ellos de forma reactiva hacen cosas y no saben muy bien por qué las están haciendo, y lo que están buscando un poco es el equilibrio a nivel del sistema nervioso autónomo, ¿vale? Entonces, vamos a utilizar al tálamo como mediador, ¿no? El tálamo es el que nos dice, al tálamo llega la información sensorial de todos los sistemas muy rápido, ¿eh? O sea, nada más entrar por el oído, ¿dónde va primero? Al tálamo. Y ya desde ahí lo distribuye a todas esas partes del cerebro que hemos visto, la procesa en el cerebro cortical, está conectado el tálamo con el lóbulo frontal, o sea, con las funciones ejecutivas, ¿no? Con ese policía, y está conectado también directamente por unas neuronas muy fuertes, ¿no? que modifican nuestro nivel de regulación con el sistema nervioso autónomo, ¿no? Esto se llama sistema reticular descendente. Vale, entonces, la modulación sensorial o la autorregulación es la diferencia entre estar echando humo o jugándote la vida, porque a veces nuestros peques, como no están regulados, están haciendo cosas que son peligrosas para su seguridad, o estar aburrido, o por otro lado, estar disfrutando de lo que estás haciendo, estar interesado, ¿no? En esto es un poco la diferencia. Si estoy regulado, me va a interesar más lo que estoy haciendo, me va a motivar y lo voy a poder compartir con el resto de compañeros y compañeras. Si no estoy regulado, normalmente cualquiera de estas cosas se va a interferir y puede ser que a nivel social o a nivel de aprendizaje pues haya dificultades. Entonces aquí quiero un poco que analicemos cómo se están comportando nuestros peques. Yo aquí os he puesto mi curva. ¿La idea cuál es? La idea es que a nivel de regulación, según va pasando el día, nosotros podemos detectar que nuestros peques tienen momentos buenos y momentos malos. Yo sé que mis hijos a partir de las 7 de la tarde pues van a necesitar una ayuda para estar regulados. A veces nos ponemos a ver una película juntos, a veces sacamos un cuento, otras veces
tenemos movida, porque no están regulados y a lo mejor a las 7 nosotros tampoco ya lo estamos, ¿no? Entonces se trata de buscar esos momentos de descanso, eso lo vamos a llamar descansos activos. Entonces aquí os he puesto un poquito que yo, por ejemplo, a las 10, 10 y media necesito parar a diario, hago un break, que sería descanso-relajación, pero a esta hora necesito activación, después de la comida yo necesito activación, entonces voy a hacer actividades que me relajen en un momento del día y actividades que me ayuden a subir mi nivel de activación, ¿vale? Ahora veremos cómo organizamos esto. Aquí os propongo una diapositiva en la que vamos a hacer 3 breaks, unos para bajar y otros para subir. Esto puede ser la curva de alguno de vuestros peques. Se levantan por la mañana a las 7 y empiezan a subir, a subir, a subir, a subir, y aquí los perdéis. Aquí puede ser que tengáis movidas. Y después empiezan a bajar, aquí no hay forma de estudiar, se están cayendo, bueno, aquí ya llega la siesta, pero es una siesta así un poquito como que bueno, pero cortita, no hacen bien, ¿no? Los niños que están desregulados pueden tener problemas también con el sueño, a veces por exceso y otras veces por defecto. Y después empieza a subir, ¿no? Después de la siesta empieza a subir y lo que decimos, a las 7 está inaguantable y ya después, ¡boom!, cae en picado y se queda dormido. Esta podría ser una curva. Entonces, lo que vamos a hacer con los descansos activos es modificarla. Fijaos, aquí la curva, evidentemente es una curva, porque son niños y tienen estas dificultades para estar, todos los tenemos, pero si os fijáis, la línea está como más en medio, ¿no? Entonces, si yo cuando empieza a subir y no dejo que suba hasta arriba, hago un break, hago un descanso, consigo que esta curva se mantenga un poquito más baja. Si cuando empezaba a bajar hago un descanso y la subo, la empujo, fijaos la diferencia con la anterior diapositiva, ¿vale? Fijaos la diferencia con la anterior diapositiva, estaba bajando, la puedo mantener un poquito más de tiempo y que esté estudiando. Nos vamos a dormir, en este momento nos vamos a dormir, y después poco a poco vamos subiendo. Y aquí, a diferencia de la anterior diapositiva que subía y subía, si hago otro break, la mantengo un poquito ahí para ya después irnos a dormir. Esto es un poco la idea de los descansos activos. Quiero que lo comprendamos porque es importante, más que hacer las tareas, más que hacer las actividades, que comprendáis el para qué lo vamos a hacer. Porque así después vais a poder hacer ajustes en vuestra casa. Vale. Entonces, ¿qué son los descansos activos? Pues para mí los descansos activos son actividades que incorporamos en el horario diario y es importante que las incorporéis y que los niños, lo que os digo, puedan predecir que la van a hacer y que esto les va a ayudar a relajarse, ¿vale? Tiene componentes físicos y cognitivos y esto es importante porque los estudios nos dicen que si un niño solamente se estimula puede ser que se desorganice, que no le ayude a organizarse. Por ejemplo, si yo pongo a un niño a saltar todo el rato, cuando termina la actividad, puede ser que esté más desorganizado que al principio. Y esto se ve, por ejemplo, los niños que tienen TDAH, que tienen trastorno por déficit de atención y hiperactividad, o que tienen trastorno del espectro autista. Entonces, la idea sería que hubiera un pequeño desafío cognitivo de tal manera que el cerebro tenga que estar organizado, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver vídeos, pero si yo estoy saltando, no es lo mismo que yo solamente me esté dando el input de saltar, que al final voy a acabar haciéndome daño y llorando, lo sabéis por experiencia con vuestros hijos o con vuestras alumnas, que si yo cuando estoy saltando tengo que estar, por ejemplo, mirando a ver qué números está sacando mamá o papá, o qué fichas de colores, o me está lanzando algo. Es decir, hay un pequeño desafío cognitivo, ¿vale? Y es importante diferenciar, y lo tenéis que identificar en vuestros hijos, porque esto es distinto en cada uno. Hay niños que a lo mejor, por ejemplo, jugar con arena les puede ayudar a relajarse y hay niños y niñas que jugar con arena les puede incrementar su nivel de activación. En este sentido, es muy importante que si vuestro hijo o vuestra hija tiene disfunción de integración sensorial, habléis con un terapeuta ocupacional para que os ayude a darle los estímulos que son adecuados para él. Entonces, yo aquí os doy como unas pautas. Algunas están basadas en evidencia científica y otras son mi experiencia. Entonces, científicamente se ha demostrado que parando cada
cada 30 minutos, cada 40 minutos y haciendo un descanso de 10, entre 10 y 20 minutos, parece que mejora el rendimiento en todos los sentidos. No solo de forma conductual o comportamental, sino también a nivel de aprendizaje, ¿vale? Mejoran todas las destrezas cognitivas después de hacer un descanso. Pero mejora todavía más si hay un desafío cognitivo. Ahora veremos alguna actividad, ¿vale? Hay estudios que nos dicen que el mindfulness, el yoga, el tai chi están comenzando a decirnos que mejoran todo este funcionamiento cognitivo. Entonces, es evidente, ¿no? Estas son estrategias que ya en sí mismas son un descanso activo. Y después el Ministerio de Educación, que sepáis que tiene un programa, que podéis acceder a él poniendo programa Dame 10, descansos activos, y os lo podéis descargar. Y está hecho, yo creo que está hecho por profesores de educación física, sobre todo, le da como mucha importancia, ¿no?, a ese componente físico para que descanse un poco el cerebro. Pero lo que os digo, si incorporamos, ahora veremos cómo lo podemos hacer, desafíos cognitivos, es todavía más completo. Bueno, estos son algunos de los artículos que os digo, que he consultado, para que sepáis que, bueno, que esto no es solamente opinión, sino que está basado en evidencia, ¿vale? Entonces, como precaución, ¿qué precauciones tenemos que tomar? Porque si no me vais a decir, es que esto con mi hijo no funciona. Bueno, importante. Después de una actividad que agita mucho, que tiene como mucho componente a lo mejor motor y de tensión muscular, es importante que por precaución hagamos una actividad de vuelta a la calma. Entonces, por ejemplo, si vamos a bailar, después está bien que les enseñemos a respirar y que con unas respiraciones se calmen, ¿vale? Cuando comencéis a implantarlo, yo os propongo que las actividades empiecen a ser conocidas, no que pongáis muchas actividades y vayáis cambiando. ¿Por qué? Porque si su cerebro ya conoce la tarea, tiene que ser motivante, evidentemente, ¿vale? Pero si ya conoce la tarea, le permite organizarse más todavía, ¿vale? Porque normalmente ese componente de nuevo desafío lo que va a hacer es incrementar el nivel de activación. Entonces empezáis por 2 o 3 tareas y cuando ya las manejen, o 4 o 5, cuando ya las manejen vais incorporando nuevas. Y termináis con las que ya conoce y con una estrategia de relajación. Y después es importante que incluyáis actividades que el niño pueda realizar de forma autónoma, porque así en un momento dado le podéis decir, venga, fulanita, fulanito, vete a hacer esta actividad. Si él la puede hacer solo, ya no depende de ti y va a ser más regulador para todas las partes. Entonces, buscar actividades que a lo mejor pues puedan hacer ellos. En casa, pues puede ser, por ejemplo, que tengan una pequeña tabla de ejercicios donde primero gatean, después hacen el cangrejo y entonces tienen unas fotitos y ellos ya saben que tienen que ir de un lado al otro, llevando, por ejemplo, las piezas de un puzzle. Y esto, con que lo hagáis 4 o 5 veces, a lo mejor muchos de los peques ya saben a lo que tienen que hacer, ¿vale? No tenemos que estar detrás de ellos. Es importante que tengáis cuidado con las tareas vestibulares, ¿no? Esto que veis aquí es el top spin. Las actividades vestibulares que son con columpios, dando volteretas, dando vueltas, con mucho movimiento, corriendo y saltando de forma rápida, suelen desorganizar. Entonces, acordaos, si utilizáis porque vuestro peque veis que necesita este tipo de input, este tipo de sensaciones, si hacéis este tipo de tareas, después tenéis que hacer vuelta a la calma, ¿vale? Para que no se desorganice. Y después detrás de las actividades tiene que haber un propósito, un desafío cognitivo. De esto ya hemos hablado. Y vuelvo a repetir que si hay disfunción de integración sensorial, mucho cuidado con qué tipo de estímulos presentáis, porque en vez de regular, pueden desregular. Entonces aquí os voy a poner actividades que relajan y bueno, hay recursos muy interesantes sobre cada una de estas que os pongo. Pues actividades que relajan, respiración, yoga, mindfulness, tensión, relajación, visualización para niños y niñas ya más mayores, cualquiera de estas estrategias que llevan a calmar. Y estas las podéis incorporar al final de la rutina. ¿Vale? Entonces os voy a poner algún vídeo muy chulo que hay varios en internet que están fantásticos. Un segundito.
un segundito, que voy a dejar de compartir. Dejo de compartir un momento porque quiero volver a compartir, pero a ver, para que oigáis el sonido de la computadora. Los niños se han perdido en el bosque. Vamos a preguntarles qué les pasa. Hola chicos, ¿os habéis perdido? Se os ve muy asustados. ¿Necesitáis ayuda? ¡Oh! Mira quién se ve allá a lo lejos. Es nuestro amigo, el gato Zen. Quizás él os ayude a calmaros. Hola amigos, ¿qué pasa? ¿Os habéis perdido? Yo, para sentirme mejor, hago la siguiente postura. ¿Me acompañáis? Ponte con las manos y las rodillas en el suelo. Respira profundamente por la nariz y cuando sueltes el aire, redondea la espalda, llevando la barbilla al pecho. Al mismo tiempo, presiona con las manos en el... Bueno, ese podría ser uno. O, por ejemplo, aquí tenéis otro vídeo muy chulo para la técnica de la tortuga, que es una técnica de relajación que seguramente veréis en la pintura de Lucía cuando veáis antes sus clases. Hola, bienvenidos a Mintas TV. Hola amiguitos, hoy vamos a leer un cuento. Este cuento se llama La Tortuga y nos sirve mucho para trabajar el autocontrol y jugar en la calle, pero no parecía pasárselo muy bien en la escuela. Gritar. Un día, caminando por el parque, la tortuga mayor comenzó a hablar y la cara de Tortuguita cambiaba. Es una historia en la que se cuenta, o sea, es una técnica de relajación en la que primero se cuenta una historia y después se hace una técnica de contracción-relajación, de tensión-relajación muscular, ¿vale? Entonces, bueno, recursos de estos hay muchísimos. En el blog de nuestra compañera Ana hay varias técnicas de relajación. Hay muchísimos recursos y si no, pues los consultáis con los profesionales con los que trabajan vuestros peques. Entonces, aquí ya os voy un poquito a estructurar los desafíos. Como os decía, lo primero que tenéis que tener claro es que en un descanso activo tiene que haber activación muscular, ejercicio muscular, pero además un pequeño desafío cognitivo. Os pongo un ejemplo de una tarea. Parado, listo, ya. De una en una. Te tienes que acordar cuáles tienes que ir cogiendo por orden, ¿eh? Cuidado, cuidado al moverlo que se cae. Ahí vais viendo cómo esta tarea tiene componentes bilaterales de movimiento, de control postural, de tono muscular, componentes de activación muscular muy potentes y muy reguladores, y después tiene ese pequeño desafío cognitivo, ¿vale? Ahora vamos a ver una actividad que tiene también como mucho componente motor, ¿no? Más arriba, casi. También hay un pequeño desafío cognitivo. Más En este arriba. caso es darle a la campana. Vale, casi. Muy arribita. Muy arriba. Uy. Un ¿Veis poquito que ya más. está centrada? Cuando mi hija se pone a saltar en la cama, acaba cayéndose por un lado, Venga. acaba teniendo como, pues, eso, ¿no? Un nivel de... Bien. Ahora hay que saltar. Desafío cognitivo. Hay que saltar y me dices cuál es el que tengo en la mano, ¿vale? El rendimiento y la organización. ¿Cuál tengo? ¡El morado! Muy bien, ¿qué va? Ah, cógelo y me lo lanzas. ¿Y ahora? ¡Naranja! Muy bien, cógelo. ¡Ay! ¿Pasa? Bravo. ¿Y ahora? Ahí veis cómo se mantiene ¿Cómo? organizada durante toda la tarea. Cuando yo os hablo de descansos activos,
Bueno, pues hay muchas formas de organizarlos. Yo normalmente, pues con varios centros hemos ido elaborando descansos activos que además de forma transversal, pues pueden trabajar otras competencias. Entonces, pues por ejemplo, incluyo juegos digitales, pues juegos con los lapiceros para que ellos tengan que hacer tareas de disociación de la mano, ¿no? Que nos pueden servir a lo mejor después para destrezas manipulativas y para la escritura. Por ejemplo, arrugar con una sola mano un papel y después abrirlo. Bueno, hay como muchos ejercicios para trabajar estas tareas manuales. Juegos con ritmo, que tengan timing, tocar instrumentos, hacer percusión corporal. Puede ser una actividad que se puede incorporar en un aula o que se puede hacer en casa y que va a ser muy reguladora porque tengo que estar organizando todos mis sistemas sensoriales para mantener ese timing. Juegos de coordinación bilateral, como saltar a la rayuela, hacer malabares. Hacer malabares podemos hacerlo muy complicado o lo podemos hacer con dos y sencillamente que los niños estén practicando. Y esto de verdad que va a activar muchas otras partes del cerebro de forma transversal y va a hacer que después el niño pueda estar más organizado para aprender pues todo lo que es el currículum, toda la parte formal, ¿no? Juegos de discriminación táctil, como por ejemplo qué te estoy pintando en la espalda, qué número es este, dónde te he tocado, ¿no? ¿Cuántos dedos te están tocando? Este juego que hacía mi abuela, que lo llamaba la ricotina ricotán. Juegos de go no go, por ejemplo, si digo pin tenéis que saltar, si digo pan tenéis que agacharos. Perdón. Ya. Estos juegos van a tener ese componente motor y un componente de inhibición, por ejemplo, para niños con TEA, con trastorno del espectro autista o con trastorno por déficit de atención de hiperactividad, estamos trabajando todo ese control de los impulsos. Tareas duales, como por ejemplo botar la pelota y a la vez hacer algo, pues contar al revés desde 100, en fin, cualquier desafío cognitivo unido a esa tarea física, ¿no? Juegos de seguimiento ocular, a veces juego con los punteros y lo uno a un juego de go no go. Si paso por algo que es rojo, tenéis que dar una palmada. Si paso por algo que es verde, tenéis que hacer un ruido con la boca, ¿vale? Os podéis inventar lo que queráis. Por ejemplo, podéis preparar este PowerPoint y tenéis que dar una palmada cada vez que veáis que la pelota roja pasa por un cuadrado verde. Perdón, que he ido demasiado rápido. Muy atentos y cuando pase por un cuadrado verde hay que dar una palmada. Este es un juego de control ocular y también, ¿no?, es un juego de inhibición. Tenéis que parar, no podéis hacerlo cuando pase por otros. Estáis trabajando más cosas también, estáis trabajando un poquito la memoria, la atención, ¿vale? Bueno, y ahora quiero que veamos este vídeo y vamos a ir analizando pues, los componentes que estamos trabajando. ¿Tienes tu tiza? Este puede ser un descanso activo que podéis hacer. Venga, Mami, vamos. ¿te vas? ¿Tú con esa? No se te puede salir. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Ya. Pero cambio. Gracias. Vale, ¡Ay! pelota. No, espera. Ya ganó el Tati. ¡Ah! ¡Ay! Bueno, lo pasamos fenomenal este día. Vale, entonces, en esta actividad habéis visto que hay un componente motor muy potente, ¿no?, que nos va a ayudar a bajar el nivel de activación, que hay un desafío cognitivo, que estamos interactuando. Bueno, pues preparar 2 o 3 actividades al día de este tipo os va a ayudar a estar a todos, a todas, mucho más regulados, ¿vale?
ya más complejo, pero bueno, utilizamos otro tipo de estrategias y aquí sí que os diría que tenéis que hablar con el terapeuta ocupacional. Aquí, pues si veis que el niño está en tormenta, está desorganizado o él lo identifica, esto ya os digo que os lo tenemos que enseñar, pues puede hacer 4 actividades que él elija, que previamente hayáis pactado con él, para sentirse relajado. Son otras estrategias que utilizamos. Y ahora vamos a hablar de la economía de fichas. Y para mí esto es importantísimo, porque la economía de fichas puede ser un recurso muy bueno para organizar a los peques, pero no siempre se utiliza bien. Y yo, por ejemplo, ha habido en el cole de mi hijo, cuando yo llegué al colegio de mi hijo, a la primera reunión, no al que están ahora, al anterior, de repente me encontré un semáforo donde estaba la cara, con una pinza, la cara de los niños que eran malos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto, no? Esto lo que hace a estos niños es engramar, o sea, fijar en su cerebro que ellos están en zona roja. Y esto genera indefensión aprendida. Y entonces, mi propuesta con las economías de fichas y con las estrategias conductuales es poner el énfasis en lo que el niño hace bien, siempre intentar ayudarle a comprender qué hace bien, no utilizar el rojo, no utilizar malas puntuaciones. Podemos como mucho retirar algunas puntuaciones negativas. A los niños que les cuesta más organizarse y que a los que llamamos que se portan mal, no les suele ayudar que verse en zona roja o que le genere la ansiedad de verse en zona roja. Y al final terminan abandonando y dicen, mira, si voy a estar en zona roja, pues voy a estar de verdad, ¿vale? Entonces yo os propongo que trabajemos. Es menos eficaz a lo mejor en el corto plazo, pero mucho más eficaz en el largo, o sea, en el medio y el largo plazo. Entonces, siempre desde lo positivo. Y lo que os digo, vamos a organizarlo desde el principio. Una de las cosas que me pasó con mi cuñada es que de repente, cuando me envió la economía de fichas que iba a hacer, era una economía de fichas muy compleja. Era una economía de fichas con 4 líneas, con 4 actividades que puntuaban, ¿vale? Para un peque que no tiene todavía los 3 años. Entonces, vamos a empezar por lo sencillito y después podemos ir incorporando más actividades que puntúen de forma positiva si las hace el niño, ¿no? Si hace lo que estamos esperando de él o lo que consideramos que es bueno para él. Vale. Y mucho cuidado con meteros en cosas difíciles sin manejar la estrategia, como puede ser la comida, ¿vale? Aquí yo os recomiendo, igual que preguntéis a vuestra psicóloga, al terapeuta ocupacional, en fin. ¿Vale? Entonces, siempre preferible indicar cómo sí que se hace. Mejor caminamos despacio que decir que no corremos. Y os digo de verdad que esto tiene un efecto positivo. Yo lo pruebo. A veces no queda más remedio y podemos poner las 2 opciones. No estamos tirados en el suelo y estamos sentados. A veces sí que es cierto que es muy difícil pasar a positivo una norma, pero si tenéis este intento de chip, la mayoría de las cosas sí que se pueden pasar a positivo, ¿no? Aquí os pongo varios ejemplos. En vez de no gritamos, hablamos bajito. O en vez de no se come con las manos, comemos con los cubiertos, ¿vale? Sería modificarlo. Lo que os digo, por favor, no caritas rojas y no semáforos. Ningún niño que en infantil, con 3 añitos, estuvo en zona roja, ha salido de esa zona roja hasta que ya por fin se ha autodeterminado, ¿no? Pero muchas veces antes ya le hemos estado diciendo, mandando el mensaje de que va a fracasar. Entonces, por favor, no utilicéis los rojos, porque es mucho más eficaz a medio plazo y a largo plazo utilizar lo positivo. Yo no soy muy de este tipo de técnicas, pero hay a muchos niños que sí que les funcionan porque les deja muy claro qué es lo que se espera de ellos, ¿vale? Entonces aquí vamos a empezar por algo sencillo, algo que el niño ya sabe hacer y que se le da bien, y entonces él va a comprender que si hace 5 de eso, va a conseguir otra cosa todavía mejor. Entonces vamos a hacerlo con cosas que a él le gustan y que son... ¿Y para qué? Para que comprenda el concepto de que si dejo pasar un tiempo, si repito una serie de actividades en un tiempo, puedo ganar otras. Este sería el concepto de economía de fichas. No es que hago algo y me das algo, ¿no? Que sería como muy contingente. Estamos demorando ese premio. Entonces, fijaos cómo lo empiezo a trabajar. Con mi hija, nunca he utilizado economía de fichas. Primero vamos a hacer el puzzle, ¿vale? Espera. Yo te ayudo, yo hago la primera. Mira, yo voy a poner el erizo.
Yo voy a poner... Espera. El hizo 1. Yo voy a Te poner... toca. Bu. El búho. La primera vez que yo la enseño a hacerlo. Yo voy a hacer oso. ¿Veis como poco a poco la voy dejando que sea ella quien va dando los pasos? Vale. Como no tenía la Venga, ponlo tú. plastificadora, está hecho así un poco. ¿Veis? Y los últimos le dejo a ella que los haga. Habrá con niños que habrá que dar algún paso más, ¿no? Pero fijaos, es una actividad sencilla. Muy y ella ya bien, entiende. lo hemos completado. ¿Y ahora toca? Peli. Muy Ver peli, bien. toca ver peli. ¿Veis qué rápido lo ha comprendido? Una vez que yo he hecho varias veces esta actividad, ella ya comprende en qué consiste y ya puedo pasar a economías de fichas más complejas. Pasaría, por ejemplo, esta es una economía de fichas de un niño que le encantan los piratas, ¿vale? Y esta era una economía de fichas para comer, ¿vale? Entonces, bueno, pues jugábamos a los piratas después de que comiera 5. Volvíamos a jugar a los piratas después de que comiera 5. Esta ya sería una economía de fichas para todo el día. Entonces le puedo negociar con él que si ayuda a hacer la cama, que si recoge los juguetes, que si se cepilla los dientes o si se va a dormir cuando se lo propongo, puede apuntar puntos, de tal manera que con 3 puntos puede jugar a la Play. Es verdad que es como un intercambio muy instrumental y, bueno, pues hay gente que puede ser que no le guste, porque es verdad que esto nos puede hacer pensar que pierdan el interés mismo por las tareas. Pero realmente, sinceramente, ¿no? ¿Qué interés tiene hacer la cama cuando la voy a deshacer esta noche? Pues es un interés social. Entonces, bueno, es una forma de que empecemos a comprender que va a haber unas normas. Entonces, cuando no hay motivación intrínseca hacia las tareas que tengo que hacer y que se esperan de mí, bueno, pues podemos añadir este puntito, pues es, por ejemplo, ¿quién iría? Muchos de nosotros sí que iríamos a trabajar, aunque no cobrásemos, pero hay gente que tiene trabajos que bueno, pues no sé, ¿no? Que a lo mejor son más tediosos, más mecánicos, y que el premio está en que más adelante, de forma extrínseca, pues va a recibir otra motivación, pero que el trabajo en sí mismo no tiene ese aliciente, ¿vale? Pues esto sería algo parecido. Así se lo estamos explicando para un solo día. Vamos aumentando un poquito, ya ha aprendido a hacer el otro, ya sabe lo que es una economía de fichas y aquí puede ir sumando puntos. ¿Qué ocurre si lo hace mal? Pues si lo hace mal, no vamos a poner la cruz. Y entonces puede ser, yo sí que os recomiendo que los primeros días siempre intentéis que lo haga con éxito, de tal manera que le motive a hacerlo, ¿vale? Y entonces ahí hay que bajar un poquito el listón. A lo mejor no tiene que hacer toda la cama, a lo mejor nos trae solo las almohadas, o a lo mejor no tiene que recogerlo todo y yo recojo con él y lo hacemos así más rápido. Hay que bajar un poquito el listón, porque si él ve que esto funciona el próximo día, va a querer sumar puntos, ¿vale? Y ya después, bueno, aquí veis otro que sería con la alimentación, lo mismo, ¿no? Un niño que a lo mejor le está costando comer o que, por ejemplo, es muy frecuente que tengan muchas cosas y que estén viendo la tele o el iPad, que tengan los coches en la comida. Entonces, ¿qué es lo que hago yo para ir consiguiendo que vayan haciendo esto sin todas estas cosas? Lo que hago es que apago la tablet y hasta que no has comido las 5, no te enchufo la tablet. Ves un ratito de tablet, la paro y, ¿veis? Esta sería una forma de ir demorando la respuesta. Ya os digo que en alimentación es lo más complejo y que es necesario que consultéis al profesional. Y este sería el último modelo que os propongo, que sería una economía de fichas ya más compleja, donde ponemos 3 o 4 cosas y nos vamos a toda la semana. Y entonces el premio lo consigues al final. Entonces tú lo que estás aprendiendo es a organizarte durante periodos más largos. Oye, pues mira, tienes que estar, pues este sería, por ejemplo, si vamos a comer bien, ¿no? Y entonces para comer bien hay que estar sentado, hay que lavar los platos y hay que usar los cubiertos, no estaría aquí puesto, ¿vale? Entonces, si estás bien sentado, vamos a poner 2 positivos, ¿no? Está explicado aquí abajo, 2 positivos. Si lo haces regular, o sea que estás sentado pero te levantas alguna vez,
está guay ahí que podáis graduar un poquito, pues vamos a poner un positivo. Y si no, pues quitamos un verde. Y entonces veis que aquí el lunes solo consiguió un verde porque lo hemos quitado, ¿vale? Bueno, se trata un poco, si lo haces, si se trata de que el niño comprenda a qué tiene que atenerse, pero siempre en positivo. Vuelvo a decir lo mismo, lo ideal en estos casos es que las primeras veces lo consiga, que bajéis el listón para que lo pueda conseguir, porque lo que queremos no es hacer justicia, lo que queremos es que él entienda, no es justo o no justo que vayamos el sábado a... De hecho, si no lo ha conseguido, si no están los puntos, no deberíais ir nunca al parque de bolas. Con lo cual, yo lo que os propongo es que lo hagáis muy fácil al principio para que él se motive, ¿vale? Bueno, básicamente estas serían las dos estrategias. Esta es una estrategia de aquí de delante, ¿no? Y hemos puesto otra de aquí más abajo, ¿no? Que sería la de regulación. Si somos capaces de utilizar estas dos estrategias, nuestros peques van a estar mucho más organizados. Entonces, bueno, si tenéis dudas ya sabéis, me escribís a equipotandem.com. Dejo de compartir... No, perdona, equipotandem.com no, a equipotandem@gmail.com y bueno, hablamos un poquito de cómo usar estas estrategias. De hecho, pues por ejemplo se pueden mezclar. Hay niños que a lo mejor le podéis poner en la economía de fichas que ganen cosas que están relacionadas con la regulación que a lo mejor les apetecen. Entonces ahí estáis matando dos pájaros de un tiro. Bueno, os invito a que lo probéis, a que intentéis organizarlo dentro de las rutinas y que, bueno, que nos contéis si queréis por internet si están funcionando y si están ayudando a vuestros peques y a toda la familia a estar un poquito más regular. Un abrazo y nos vemos.